Hola, 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 ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Espero que estés súper, súper, súper bien. Bienvenida una vez más a este canal. Bueno, como pueden ver allá abajo en el título, hoy tenemos el quinto episodio bueno, el quinto capítulo, ¿no? De Cuerpo de Mujer, Sabiduría de Mujer. Y bueno, aquí es que hoy ustedes saben que me encanta este libro, así que estoy muy contenta de poder compartir con ustedes este libro. Así que ha tenido muy buena respuesta, me encanta que les esté gustando, porque a mí también me fascina. Así que bueno, hoy tenemos este episodio y como saben, pues yo voy leyendo y a través de que voy leyendo, pues también les voy como aportando mis propias reflexiones o lo que a mí me llega en el momento de lo que siento, ¿no? Al leer este libro. Entonces, bueno, pues ahí lo vamos hablando. Así que aquí vamos. Dice, sanar significa dejar atrás las heridas. No podemos crearnos un mundo nuevo mientras el sistema adictivo viva dentro de nosotras. Si no nos fijamos en cómo colaboramos diariamente con el sistema que nos está destruyendo, estamos en peligro de actuar según la modalidad de la víctima perpetua, siempre culpando a los demás de nuestros problemas. Más o menos como la mujer maltratada que finalmente se marcha porque un día comprende que si se queda se va a morir. Cada una de nosotras debe reconocer cuándo y dónde estamos colaborando con nuestra propia opresión. Una de mis amigas, que fue educada en el catolicismo en los años 50, explica los efectos de la confesión en su cuerpo. Recuerdo que a los 7 años comencé a tener que ir a confesarme, a buscar delitos y faltas en mi conciencia y a sentirme atrapada en el terrible dilema de tener que decir lo indecible. ¿Quién tiene palabras para expresar la curiosidad sexual, la masturbación? Además, ¿eran capaces de eso las demás niñas? ¿Era yo la única que me encontraba en ese dilema? En una tarjeta de plástico que nos daban para ayudarnos en el proceso de la confesión, se decía que estas debilidades entraban en la categoría de pensamientos y actos impuros. Incluso con esta versión saneada, yo no podía confesar las dimensiones sensuales de mí misma a un hombre medio oculto detrás de las rejillas del confesionario, cuyo aliento olía a tabaco y alcohol. Pero sin una confesión completa, mmm, pero sin una confesión completa no estaba permitido tomar la Sagrada Comunión. Y si una lo hacía, sería condenada al infierno. Si una lo hacía, sería condenada al infierno con un pecado mortal en el alma. Era como si te hicieran entrar y salir del infierno. Ese fue mi primer encuentro con un problema ético. Así pues, inconsciente e ingeniosamente, yo me inventé un escape. Cuando estaba en los comienzos de la adolescencia, alrededor de los 11 años, comencé a desmayarme sistemáticamente durante la misa, justo antes de la comunión. Tenían que sacarme de la iglesia y allí, en las gradas de la entrada, recuerdo que podía respirar, oír a los pajaritos y sentir el sol. Esto continuó así durante un año. No tenía ningún control sobre esas sesiones de desmayos. Me producían vergüenza y me desconcertaba lo que hacía mi cuerpo, sudores fríos, zumbidos en los oídos y la inevitable oscuridad que se cerraba sobre mí. Desde entonces siempre me he sentido oprimida en el recinto de una iglesia. Las intolerables y contradictorias exigencias sencillamente me hacían perder el conocimiento. A muchas mujeres nos han hecho perder el conocimiento de las contradictorias exigencias de nuestra cultura, y muchas de nosotras estamos despertando del desmayo. Casi siempre se estimula la sanación de trastornos como el dolor pelviano, el síndrome premenstrual y el síndrome de la fatiga crónica, causados por cuidar de demasiadas personas, cuando comprendemos que no estamos solas en nuestro sufrimiento y que nuestros problemas se dan en un contexto cultural que no suele apoyarnos. Recuperar la salud y aprender a crearnos una buena salud cotidianamente supone llamar a nuestras experiencias por su nombre, por doloroso que sea, y luego comprender que el motor de nuestra vida se encuentra dentro de nosotras, independientemente de nuestro pasado. Yo creo que esto es como súper fuerte y básicamente, o sea, es lo que he estado como caminando estos últimos meses, y es como también lo que comparto siempre con las mujeres que acompaño, que es como hasta que una no le dé nombre al dolor que una tiene, pues una no va a poder sanarlo, literal. Y darle nombre a eso es muy complicado, es muy complicado. Me pongo así como, también estoy eso como atravesando, ¿no? Mis propias heridas, tratando de sanarlas.
Bueno, entonces dice, si bien es extraordinariamente útil tener un médico o profesional de la salud que reconozca la conexión mente-cuerpo, es aún más importante que comprendamos que nuestro cuerpo y sus síntomas forman parte de nuestra guía interior. Podemos liberarnos de nuestra excesiva dependencia del sistema médico viendo de qué maneras nuestras creencias y nuestro comportamiento perpetúan las partes de este sistema que no nos ayudan a crear salud. Si continuamos pensando que nuestras enfermedades y nuestros síntomas, como la endometriosis, los miofibromas y el síndrome premenstrual, son problemas simplemente médicos y no están relacionados con otras partes de nuestra vida, participamos en el sistema adictivo de la asistencia médica y de ese modo lo perpetuamos. Por otra parte, cuando aprendemos a sintonizar con el lenguaje de nuestro cuerpo, somos más capaces de tomar decisiones informadas respecto a los exámenes médicos y las técnicas de la medicina, lo cual puede llevar a relaciones más satisfactorias con las personas que nos atienden en materia de salud. Hemos de comenzar a confiar en nosotras mismas y en nuestras experiencias, tanto como confiamos en los informes de laboratorio. Total. Una de mis pacientes, cuyos periodos menstruales eran muy infrecuentes, se dio cuenta de que siempre le venía la menstruación cuando estaba enamorada. Llegó a convencerse de que no necesitaba tantos análisis hormonales cada vez que dejaba de tener la menstruación durante varios meses, y en su lugar se interesó por el significado oculto de sus menstruaciones y qué emociones estaban relacionadas con ellas. Trabajar en colaboración con este tipo de mujeres es para mí una verdadera alegría, y para otras médicas también. Tanto la médica como la paciente reconocemos nuestras zonas de conocimiento, nuestras zonas de ignorancia y lo desconocido que hay más allá. Entonces aquí hay un cuadro que, como ustedes ya saben, los cuadros yo los pongo acá para que los lean y los veamos. Me parece más fácil. Y bueno, después continuamos. Mientras lees este libro, ten presente que todas tenemos opciones y que todas tenemos una guía interior y una ayuda espiritual disponible que puede orientarnos para avanzar hacia la salud, la alegría y la plenitud. Recuperarse del sistema adictivo significa aprender a vivir plenamente desde dentro hacia afuera en una cultura que suele negar este modo de ser en el mundo. Nuestro cuerpo y sus síntomas son nuestros mejores aliados en esta empresa, porque nada nos llama la atención con tanta rapidez. Nuestro cuerpo es un maravilloso barómetro de lo bien que estamos viviendo en el presente y cuidando de nosotras mismas. Germaine Greer dijo hace poco en una entrevista acerca de su libro The Change: nadie sabe cómo sería una mujer sana. ¿Cómo se puede tratar a una mujer si no se sabe qué es ser mujer? He visto a mujeres sanas y me estoy convirtiendo en una. Estoy comenzando a saber cómo es estar bien y el primer paso es abrazar nuestro cuerpo. Imagínate sana, completa, curada y profundamente conectada con la sabiduría de tu cuerpo femenino. ¿Cómo te sientes? ¿Qué sabes en el fondo, en la médula misma de tus huesos? Nada es más emocionante que saber que nuestro cuerpo y nuestros sentimientos son un camino despejado y abierto hacia nuestro destino. La inteligencia femenina y una nueva modalidad de sanación. Al final descubro que no puedo separar el cerebro del cuerpo. La conciencia no está solo en la cabeza, ni tampoco se trata de que la mente domine al cuerpo. Si tomamos en cuenta el ADN que dirige el baile de los péptidos, el cuerpo es la manifestación exterior de la mente. Bien, continuamos. Entonces, la inteligencia femenina y una nueva modalidad de sanación. Al final esto es como un quote, una pequeña cita que hay, dice: al final descubro que no puedo separar el cerebro del cuerpo. La conciencia no está solo en la cabeza, ni tampoco se trata de que la mente domine al cuerpo. Si tomamos en cuenta el ADN que dirige el baile de los péptidos, el cuerpo es la manifestación exterior de la mente. Esto lo dijo una doctora Candace Pert del Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos. Así que dice: la mente y el cuerpo están íntimamente ligados a través de los sistemas inmunitario, endocrino y nervioso central. En la actualidad, los estudios sobre la relación entre la mente y el cuerpo están confirmando lo que las antiguas tradiciones de curación han sabido siempre: que el cuerpo y la mente son una unidad. No hay ninguna enfermedad que no sea mental y emocional, además de física. Campos energéticos y sistemas de energía. Los seres humanos estamos hechos de energía y estamos sustentados por ella.
Nuestro cuerpo es un campo de energía siempre cambiante y dinámico, no una estructura física estática. Es un holograma en el cual cada parte contiene información sobre el todo. Por la física cuántica sabemos que en el nivel subatómico la materia y la energía, que también se puede llamar espíritu, son intercambiables. La mejor expresión de esto que he oído es que la materia es la forma de espíritu más densa y el espíritu la forma de la materia más ligera. Podemos considerar que nuestro cuerpo es una manifestación de energía espiritual. Nuestra mente y nuestros pensamientos cotidianos forman parte de este espíritu y tienen un efecto bien documentado sobre la materia y nuestro cuerpo. Los factores psíquicos y emocionales influyen enormemente en la salud física, porque las emociones y los pensamientos van siempre acompañados por reacciones bioquímicas en el cuerpo. El continuo mente-cuerpo solo se puede entender correctamente cuando nos comprendemos como un sistema energético, siempre cambiante, que es influido por la energía que lo rodea y también influye en ella. No acabamos en nuestra piel. Este me acuerda al libro de, ¿cómo es que se llama? De Joe Dispenza, Deja de ser tú. Es un muy buen libro. Yo creo que me lo voy a volver a leer porque literal tiene mucho que ver con la cuestión como cuántica y de la energía y del cuerpo. Lo liga muy bien y la mente. Entonces es maravilloso. Entonces dice, los factores... aquí dice, aunque no podemos ver la energía que nos conforma y sustenta, es sin embargo una parte vital de nosotros. Es la fuerza vital que hace que nuestro corazón lata y nuestros pulmones respiren incluso cuando estamos dormidos. Cualquiera que haya tenido la experiencia de ver morir a una persona te dirá que algo cambia después del momento de la muerte. Aunque el cuerpo físico sigue presente, la persona que conocimos ya no está allí. Los campos energéticos interaccionan dentro de una persona. También interaccionan entre una persona y otra, y entre una persona y el mundo en general. Estas interacciones, cuya existencia está bien documentada, son importantes para el crecimiento humano y el desarrollo sano a lo largo de toda la vida. Por ejemplo, en un estudio realizado en la Universidad de Miami con bebés prematuros de igual peso, se comprobó que aquellos a los que se les acariciaba regularmente aumentaban de peso a una velocidad un 49% mayor que los bebés que no eran acariciados. Ambos grupos de bebés fueron alimentados con la misma cantidad exacta de alimento. Al cabo de 8 meses, los bebés acariciados estaban más desarrollados en estatura y tamaño de la cabeza y tenían menos problemas neurológicos que los del grupo de control. Los bebés a los que no se les acariciaba y acuna, aunque se les alimente bien y se los cuide físicamente, corren un gran riesgo de morir debido a lo que un evasivo diagnóstico denomina fallo en el desarrollo. Fuerte, ¿no? Numerosos estudios han demostrado que incluso los accidentes que consideramos sucesos fortuitos tienen relación con el estado emocional y psíquico o campo energético de las víctimas. Varios estudios indican que las personas propensas a los accidentes tienen ciertos rasgos de personalidad, como impulsividad, resentimiento, agresividad, dependencia con necesidades insatisfechas, depresión, tristeza, soledad y aflicción no resuelta, entre otros. Tienden a castigarse cuando sienten rabia contra otras personas. Así pues, en el lenguaje de los sistemas energéticos, parece ser que el campo energético de la persona propensa a los accidentes interacciona con el campo energético del medio ambiente de una manera que aumenta su probabilidad de sufrir accidentes. Esto me recuerda a algo que para algunas personas puede ser como súper bizarro, lo que voy a decir. Pero recuerdo que hace unos 2 años tuve un accidente, iba con mi bici, ¿no? Y me chocó un auto. Más allá de que, bueno, me chocó, el choque estuvo así como un poquito fuerte, tuve que hacer unas pequeñas como terapias con la pierna y tal. Recuerdo que una vez tuve una conversación con la pareja con la que estaba en ese momento y entonces como como un tiempito después del accidente, como 3, 4 días después, no fue mucho tiempo después. El caso es que hablamos y yo le dije, no sé por qué llegamos al tema, pero entonces yo le dije que era como el carro no me vio. O sea, el señor que iba en el carro me dijo que nunca me vio. Entonces fue así como, es que me siento un poco como invisible. Y entonces lo empezamos a hablar y tal. Y recuerdo que le dije como que
él me dijo algo así como, claro, que esa invisibilidad que yo sentía también era como por un poco la interacción que habíamos tenido los últimos días. Y bueno, era un poquito complicado, pero el caso es que como hablando de la energía y de cómo yo me sentía y de cómo yo pude interaccionar con el medio ambiente que me rodeaba, yo me sentía un poco invisible porque no me sentía como vista por la pareja con la que estaba. No me sentía como valorada ni nada. Entonces sí que me sentía un poco invisible esos días. Y bueno, que tal vez eso pudo haber influenciado en cómo yo me sentía respecto a todo a mi alrededor, ¿no? Como que me recuerda a esa experiencia y creo que puede ser interesante ver también cómo cuando nos pasan accidentes, ¿no? Cuando nos pasan cosas con las personas o con el medio ambiente, cómo nos estábamos sintiendo nosotras en ese momento, justo para poder ver si tal vez también hemos contribuido o hemos creado de una u otra manera la situación también por nuestro propio sentir. Así que bueno, dice, está claro que las interacciones humanas tienen profundos efectos en la salud. Estos efectos pueden ser positivos o negativos, dependiendo del estado de ánimo de las personas implicadas en estas interacciones. Cuando comencemos a comprendernos como campos de energía poseedores de la capacidad de influir en la calidad de nuestras experiencias, comenzaremos a conectar con nuestra capacidad innata para sanarnos y crearnos una buena salud todos los días de nuestra vida. Nuestro cuerpo está influido y de hecho estructurado por nuestras creencias. Muchas de estas creencias las heredamos de nuestros padres y de las circunstancias en las que fuimos criados y educados. Estudios científicos realizados por el epidemiólogo Leonard Sagan subrayan esto y demuestran que la clase social, la educación, las habilidades vitales y la cohesión de la familia y la comunidad son factores claves en la determinación de la esperanza de vida. De todos estos factores, sin embargo, la educación ha demostrado ser el más importante. Un repaso de todos los datos epidemiológicos importantes deja claro que los principales determinantes de la salud no son la vacunación, la dieta, el consumo de agua ni los antibióticos. En realidad, la espectacular baja en los índices de mortalidad por enfermedades infecciosas producida a comienzos de este ciclo se inició mucho antes del uso rutinario de la penicilina y los antibióticos. La esperanza, la autoestima y la educación son los factores más importantes en la creación diaria de la salud. Sea cual sea nuestra historia y el estado de salud que hayamos tenido en el pasado. El estado emocional influye incluso en las enfermedades. La doctora Jen Achterbeck ha demostrado que el curso que va a seguir un cáncer se puede pronosticar mejor por variables psíquicas, como la esperanza, que por mediciones médicas. Siempre tenemos en nuestro interior el poder para educarnos más acerca de lo que nos va a ayudar a sanar y a crearnos una buena salud. Una de mis pacientes me dijo, mientras venía a la consulta tuve un relámpago de comprensión. Cuando era pequeña, la única manera de atraer la atención de mi madre era enfermándome. Así pues, tuve muchas fracturas de huesos, después cáncer y ahora una citología anormal. Hoy acabo de darme cuenta de que ya no necesito enfermar para atraer su atención. Añadió que en el momento de tener esa revelación en el coche apareció el sol por entre las nubes, reforzándosela con su resplandor. Qué lindo. Bueno, tengo un poquito de gripa, pero eso es como que me estoy siempre haciendo así. Comprensión del cuerpo-mente. La comunidad médica está comenzando a ver a los pacientes como seres físicos que se renuevan constantemente. Nos estamos enterando de que el cuerpo es como un río de información y energía y que cada una de sus partes tiene una comunicación dinámica con todas las demás. Estudios por radioisótopos han demostrado, por ejemplo, que los glóbulos rojos se renuevan cada 28 días y que cada 6 meses regeneramos todas las células de nuestro hígado. En esta continua reestructuración de nuestro cuerpo físico, cada día tenemos la oportunidad de crearnos una buena salud. Aunque cada uno de nosotros es bombardeado diariamente por millones de estímulos, nuestro sistema nervioso central y los órganos de nuestros sentidos funcionan de tal manera que seleccionan y procesan solamente aquellos estímulos que refuerzan lo que ya creemos de nosotras mismas. Un experimento ganador del premio Nobel subraya la importancia de este concepto.
Los científicos criaron gatos en un ambiente que solo contenía líneas horizontales, tanto en sus jaulas como en el recinto donde estaban. Cuando llegaron a la edad adulta, los colocaron en un ambiente normal, y los gatos comenzaron a chocar con todo lo que tuviera líneas verticales. Literalmente no veían nada que fuera vertical. Lo mismo a la inversa. Les ocurrió a unos gatos que fueron criados en un ambiente en el que solo había líneas verticales. Cuando fueron adultos, chocaban con todo lo que era horizontal. Esto también lo podemos aplicar a las personas. Por ejemplo, las mujeres que fueron maltratadas en su infancia suelen ser mucho más propensas a ser repetidamente maltratadas de adultas. Han sido condicionadas a ser maltratadas y les resulta difícil reconocer a las personas afectuosas y los ambientes de cariño. Como adultos, nuestro sistema nervioso funciona para reforzar lo que experimentamos en nuestros primeros años, a no ser que cambiemos conscientemente los efectos de esa programación infantil. Las semillas de muchas enfermedades posteriores se siembran en nuestra infancia y después son abonadas regularmente por nuestras creencias y nuestros pensamientos que esperan que se repitan esas experiencias. La ciencia de la conexión mente-cuerpo o psiconeuroinmunología nos sirve para explicar cómo afectan al cuerpo las circunstancias de nuestra vida. La psiconeuroinmunología y las investigaciones relacionadas demuestran que los sutiles campos electromagnéticos de fuera y de dentro del cuerpo forman un vínculo importantísimo entre las heridas culturales, las que llamamos psíquicas y emocionales, y los problemas ginecológicos u otros que tenemos las mujeres, lo que llamamos físicos. Muchas mujeres que han sobrevivido al abuso sexual en la infancia, por ejemplo, se divorcian de su cuerpo. Algunas se sientan en su cuerpo solo del cuello hacia arriba. Una paciente mía que tenía continuos inicios de regla a destiempo me dijo: no quiero ni pensar en nada de lo que tengo bajo la cintura. Odio esa parte de mi cuerpo. Ojalá me desapareciera. Esta fue una importante comprensión para ella. Indicaba dónde necesitaba avanzar un paso hacia la sanación. Esos continuos goteos menstruales le llamaban la atención hacia una parte no reconocida de su cuerpo que necesitaba sanar. Una de mis socias a veces pide a sus pacientes que se dibujen a sí mismas. Una de ellas, que sufría de dolor crónico de la pelvis, hizo su autorretrato solo de la cintura para arriba. Mi socia le hizo ver que tal vez su pelvis quería atraer su atención mediante el dolor. No la tomaba en cuenta. Si la ciencia de la conexión mente-cuerpo nos sirve para explicar cómo nuestras heridas emocionales y psíquicas se convierten en físicas, también apoya nuestra capacidad para sanar de esos trastornos. Todo malestar, toda curación de malestar y toda creación de salud son al mismo tiempo físicos, psíquicos, emocionales y espirituales. Hasta hace muy poco tiempo los científicos creían que la información pasaba linealmente por el sistema nervioso de nervio a nervio, igual como en un cable eléctrico. Pero ahora sabemos que los órganos corporales se comunican directamente con el cerebro y viceversa, mediante mensajeros llamados neuropéptidos. Estos neuropéptidos llevan mensajes entre las neuronas, entonces las moléculas receptores de neuropéptidos reciben estos mensajes activados por las emociones y los pensamientos para ser liberados. Se creía que las sedes celulares de receptores de neuropéptidos solo estaban situadas en los tejidos cerebrales y nerviosos, pero ahora sabemos que esas sedes receptoras se encuentran por todo el cuerpo. La doctora Candace Pert y otros investigadores han descubierto que esas sustancias químicas del sistema nervioso cerebral aterrizan en sedes receptoras situadas, además de en las neuronas, en las células de los sistemas endocrino e inmunitario, y las activan. Y no solo eso, sino que órganos corporales como los riñones y los intestinos también poseen sedes receptoras de esas sustancias químicas cerebrales. Estas sustancias químicas forman parte del modo en que los pensamientos y las emociones afectan directamente al cuerpo físico. Muy fuerte, ¿no? Muy, muy fuerte. Los órganos físicos no solo contienen sedes receptoras de las sustancias neuroquímicas de los pensamientos y las emociones, sino que, junto con el sistema inmunitario, también ellos pueden fabricar esas mismas sustancias químicas. Lo que esto quiere decir es que todo el cuerpo siente y expresa emociones. Todas nuestras partes piensan y sienten. Los glóbulos blancos, por ejemplo, pueden producir sustancias analgésicas semejantes a la morfina.
y contienen a su vez sedes receptoras de estas mismas sustancias. Esto da a la persona la capacidad de regular su dolor sin medicamentos. Si bien no se han estudiado concretamente los órganos femeninos, estoy segura de que los tejidos del útero, de los ovarios y de las mamas fabrican las mismas sustancias neuroquímicas de los pensamientos y las emociones que fabrican el cerebro y los demás órganos. Este libro igual es un poco antiguo, pero yo he leído y ya se sabe que también en la matriz y en los ovarios hay estas como sentimientos y percepciones de los órganos. Entonces también nuestros órganos femeninos sienten y piensan. Esto ya se sabe. Las hormonas, por ejemplo, son moléculas mensajeras que llevan emociones y pensamientos. Las células inmunitarias también tienen receptores de neuropéptidos o moléculas mensajeras. Los ovarios y probablemente también el útero fabrican estrógeno y progesterona, hormonas que son también neurotransmisores que afectan a las emociones y los pensamientos. Y estos órganos tienen asimismo sedes receptoras que reciben mensajes del cerebro y del sistema inmunitario. Es fácil entonces comprender que cuando estamos tristes, nuestros órganos femeninos se sienten tristes y sus funciones se ven afectadas. Nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestro cerebro se comunican directamente con nuestro sistema inmunitario, nervioso y endocrino y con nuestros órganos. Además, si bien estos sistemas corporales se estudian y se consideran por separado, en realidad son aspectos del mismo sistema. Si el útero, los ovarios, los glóbulos blancos y el corazón fabrican las mismas sustancias químicas que fabrica el cerebro cuando piensa, ¿en qué parte del cuerpo está la mente? La respuesta es: la mente está situada en todo el cuerpo. Es necesario ampliar considerablemente todo nuestro concepto de lo que es la mente. Ya no se puede seguir pensando que la mente se reduce al cerebro o al intelecto. Existen en todas las células de nuestro cuerpo. Todos nuestros pensamientos y todas nuestras emociones tienen sus equivalentes bioquímicos. Una de mis colegas dice: la mente es el espacio que hay entre la célula. Así pues, ¿estás preparada para escuchar cuando te hable esa parte de tu mente que es tu útero, con el lenguaje del dolor o de una hemorragia menstrual excesiva? Vino a verme una abogada de 35 años, casada, que había comenzado a tener pérdidas entre las menstruaciones. Cuando le pregunté cómo le iba la vida, me contestó irritada: creo que este problema es médico. Con eso quiso decirme que el problema era puramente físico y no estaba relacionado de ninguna manera significativa con el resto de su vida. Amablemente le expliqué que le habría preguntado lo mismo si se hubiera fracturado una pierna, y le hice ver que todos los síntomas son físicos. Entonces ella se calmó y me contó la verdad. Hacía poco había tenido una aventura extraconyugal y se sentía culpable. Además, tenía miedo de haber contraído alguna enfermedad de transmisión sexual. Las pérdidas entre las menstruaciones le habían comenzado justamente después de esa aventura. Esta historia adicional me permitió darle un mejor tratamiento médico, y ella descubrió que no tenía por qué dividirse en partes no relacionadas entre sí. Una de mis pacientes fue a ver a un terapeuta de biofeedback por un dolor en el hombro causado por una tensión muscular crónica. Cuando estaba aprendiendo a relajar los músculos del hombro, advirtió que la tensión muscular aumentaba siempre que le venían a la cabeza ciertos pensamientos. Uno de esos pensamientos era el de haber recibido una zurra en su niñez. Otro era la mala salud de su marido y las posibles implicaciones para ella. Por otro lado, cuando pensaba en los aspectos positivos de su vida, la tensión muscular disminuía. Llegó a comprender que sus temores y creencias estaban codificados en su cuerpo. Con el biofeedback aprendió que sus tejidos musculares tienen sentimientos, pensamientos y recuerdos que forman parte de la sabiduría de su cuerpo. La mente y el alma que impregnan todo nuestro cuerpo son mucho más vastas de lo que el intelecto puede comprender. Nuestra guía interior nos llega primero a través de nuestros sentimientos y la sabiduría de nuestro cuerpo, no a través de la comprensión intelectual. Cuando buscamos una orientación interior solo con el intelecto, como si ésta existiera fuera de nosotros y de nuestro conocimiento más profundo, nos quedamos estancadas en la búsqueda y de hecho la silenciamos. El intelecto funciona mejor al servicio de nuestra intuición, guía interior, alma, Dios o poder superior. Sea cual sea el término que elijamos para llamar a la energía espiritual que anima la vida,
Una vez que reconocemos que somos más que nuestro intelecto y que esa guía está a nuestra disposición en la mente universal, tenemos acceso a nuestra capacidad interior de sanación. William James dijo una vez, el poder para mover el mundo está en el inconsciente. Hasta aquí la vamos a dejar por hoy, ¿va? Entonces, recuerden que cada miércoles vamos a estar subiendo una parte de este maravilloso libro. Vamos pues en orden, así que les recomiendo que vayan viendo los videos anteriores para que puedan seguir la onda del libro. Y bueno, gracias por estar en este canal. Gracias a todos los que se van uniendo. Ya somos más y bueno, eso me pone muy contenta. Espero que tengan un excelente resto de semana. Los abrazo, las abrazo y bueno, nos vemos.